entrar si no dispone de otra cosa en materia. La calificadora Moody's rebajó la nota crediticia de Pemex de B1 a B3 debido a la mayor liquidez que requiere esta empresa productiva, entre comillas, del Estado. Esto provocó que los bonos de Pemex cayeran. Vamos a platicar con el director general de la consultora GMC, Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Darío, muy buenas tardes. También te saluda Rogelio Varela, Gonzalo. Saludos, Gonzalo. Querido Rogelio, ¿cómo estás? Oye, Gonzalo, pues ya es la historia de siempre, ¿no? Nuevamente se rebajan los valores de las notas críticas de Pemex y bueno, pues aquí qué es lo que va a pasar, cómo va a concluir el sexenio y sobre todo cómo va a empezar la nueva administración con este barril sin fondo en que se ha convertido la petrolera. Efectivamente, ahí hay que ver dos elementos fundamentales. Uno, y es que tiene que ver con todo este discurso de la soberanía energética, el fortalecimiento de las empresas del Estado, y hoy nos damos cuenta que esto no ha sido el camino. Gran parte de lo que la administración entendió por fortalecer a las empresas del Estado, pues fue simplemente tratar de quitarles a los competidores o empresas que estaban justamente peleándoles alguna parte de algún mercado, o sea, el mercado de la generación eléctrica o el mercado de las gasolinas o de las gasolineras. En ese sentido, vemos a un Pemex muy emproblemado, donde las inversiones que no se hicieron anteriormente, sobre todo en la parte de exploración y producción para tener petróleo, gas natural, pues simplemente ha dejado una debilidad estructural muy grande de la empresa, que hoy prácticamente depende de las transferencias que le está haciendo el gobierno federal. Y ahí es donde se enmarca, por ejemplo, esta rebaja de la calificación que le hace Moody's el pasado viernes en la tarde, cuando vemos de que la empresa es 100% dependiente. Y la pregunta se vuelve entonces de dónde va a salir el dinero del gobierno federal para atender un creciente gasto social, incluso ahora con lo que se ha hablado de estas 20 reformas también en la parte de pensiones, y seguir mandándole dinero a la parte de petróleos mexicanos. Y el problema es que de un lado del oficialismo o de la oposición no se han escuchado propuestas o ideas de cómo darle la vuelta a todo esto. Y ante falta de esa mejor dicho, en la luz de esa incertidumbre, pues vemos justamente esto que empieza a tener una perspectiva cada día más complicada para la petrolera nacional. Claro. Gonzalo, ¿y hasta qué punto, pues, esta situación que tú nos comentas de Pemex, muy frágil, sin duda alguna, se vuelve un riesgo para las finanzas públicas? Esa es una excelente pregunta, Rogelio, y mira, ahí yo te diría de que todo el manejo macroeconómico que había seguido esta administración, al menos hasta el año de 2023, daba justamente muchos márgenes para poder tener un mejor manejo financiero de petróleos mexicanos. El gran problema es de que hemos visto que esta disciplina fiscal que hubo se ha roto prácticamente con un déficit que no se veía en los últimos 35 años. Obviamente gran parte de la estabilidad del sistema mexicano va a ser puesta a prueba. Y de nuevo, la pregunta mágica es ¿de dónde van a salir los recursos? Estamos viendo que México, si bien muy probablemente crezca alrededor de un 3 o 4%, hemos visto que la recaudación parecería que no está creciendo tampoco al mismo ritmo. Y en ese sentido hay que entender que incluso yo te diría que estas propuestas que se ha puesto también en materia, sobre todo de justicia, obviamente tienen una gran repercusión, una gran influencia sobre las decisiones de inversión que quieran hacerse de largo plazo. ¿Cómo está el perfil de vencimientos de Pemex para este 2024 y para el 2025? Te lo pregunto en función del proceso de transición que va a vivir México en materia de gobierno y porque ya se empiezan ahí a mencionar posibles candidatos para irse a sustituir a Octavio Romero si es que en una de esas pues no lo dejan un buen tiempo todavía ahí al frente de Pemex. Fíjate qué bueno. La primera pregunta es alrededor de 11.400 millones de dólares para el año 2024 y poco menos de 13.000 millones de dólares para el año 2025. En este sentido también hay que mencionarlo, Darío, Rogelio, justamente debemos de que también es muy posible que Pemex salga en algún momento, probablemente en la segunda mitad del año, a hacer alguna emisión de bonos simplemente para refinanciar su deuda. Es lo que han venido haciendo en fechas recientes.
Y hay que entenderlo también muy claramente, de que también las tasas en las cuales Pemex ha contratado deuda, pues obviamente ya son de doble dígito, estamos hablando por arriba del 11-25%. Obviamente un endurecimiento de las tasas de interés pues va a mantener este gran estrés. Y ahí es donde entra también la discusión donde si la deuda de Pemex se pudiese mandar a ser deuda pública, el famoso Pemex Proa. Las finanzas públicas podrían llegar a soportarlo, pero eso sería una muy mala decisión, dado que Pemex pues simplemente se le limpiaría la plana, pero esto no va a hacer de que la empresa pueda producir más petróleo, más gas natural, o siquiera tener una producción decente de gasolinas. Con respecto a lo otro, de lo que yo particularmente he escuchado es que no hay una discusión seria para remover a Octavio Romero Oropeza de su posición, a menos de que él quisiera tener un futuro político distinto, pero en ese caso la decisión parecería ser más de él que de otros factores. Claro. Gonzalo, ¿y qué podría hacer la siguiente administración para mejorar pues esta situación tan complicada en Pemex? Fíjense, qué bueno que me están haciendo esa pregunta, porque yo creo, y puedo incluso anticipar, de que va a ser de los grandes temas que no se van a hablar durante las campañas. Porque eventualmente, como mencionábamos, de que gran parte de la empresa está hoy dependiendo de las transferencias que le hace el gobierno, pues simplemente se volvería entonces un tema entonces de política fiscal. ¿Qué se va a hacer para incrementar la base fiscal o de dónde va a salir las fuentes de financiamiento para mandárselas a Pemex? Y eso de una manera u otra nos va a llevar inevitablemente a una discusión de reforma fiscal. Y obviamente para cualquier candidato a cualquier puesto de representación popular, sea un diputado, un gobernador o presidente o presidenta, pues sería un suicidio político hablar de un incremento de impuestos en plena campaña. Así que es muy posible de que aunque vemos estas señales muy preocupantes, obviamente con respecto a Pemex, es muy posible que los equipos de campaña prefieran seguir hablando de introducción de energías renovables para no hablar de este gran problema que está ahí en Marina Nacional. Pedir tu opinión, Gonzalo, en torno a esta discusión que se ha abierto respecto de los niveles de contaminación de Cadereyta y el debate que se ha abierto allá en Nuevo León y concretamente en Monterrey sobre la permanencia o no de esa refinería. Fíjate, esa es una excelente pregunta y yo te diría de que aquí hay que tomar las cosas muy en serio. Hemos visto a los diferentes actores políticos de Nuevo León de tomar una posición u otra con respecto a la refinería de Cadereyta y hay que mencionarlo con toda claridad. La refinería es uno de los principales causantes, sobre todo de dióxido de azufre. Aproximadamente el 90% del dióxido de azufre, altamente correlacionado a enfermedades como EPOC o cáncer de pulmón, viene precisamente de Pemex. Hablar, por ejemplo, de, como llegó a decir el gobernador Samuel García, de que mandarla a otro lado, pues es demasiado caro, esa solución no es viable. Sí se le puede implementar soluciones desde lo local, también desde el ala tecnológica para reducir sus emisiones, pero tiene que ser una solución en conjunto. También se tiene que hablar de las emisiones y partículas suspendidas que otras industrias, principalmente las acereras, también obviamente unas ladrilleras que están en el corredor de Monterrey-Saltillo, que se tienen justamente también que, en eso yo te diría que regularizar, si no es que de plano meter soluciones tecnológicas. Si no se hace de una manera integral, si no se hace una solución que abarque los diferentes actores, la solución por desgracia simplemente va a ser un parche de un problema que por desgracia también en frente del cambio climático, pues solamente se va a seguir agravando. Claro. La cuestión, Gonzalo, es de que estas reconversiones pues también son costosas, ¿no? Y si apenas hay para pagar la deuda, pues menos para pues poner un poco la operación con cierta eficiencia en Pemex. Efectivamente, y fíjense, ahí es donde, dadas estas opciones, dado que el dinero no crece en los árboles, ahí es donde opciones donde cerrar o reducir las operaciones de la refinería para evitar tener mayores pérdidas y con eso bajar la contaminación, parecería que es la solución, al menos temporal, más barata y más accesible, obviamente cuidando la salud de los mexicanos. En contraste, esto significaría obviamente abandonar este discurso de la soberanía energética que, como ha dicho la candidata Claudia Sheinbaum, pues ella apostaría a esa continuidad. Obviamente no se puede, como diría mi abuelita, comer pinole y chiflar al mismo tiempo. Pero a ver, ¿tú eres de la idea de rehabilitarla integralmente o de cerrarla? Yo te diría de que se tienen que hacer las inversiones,
pero eso obviamente nos va a meter a de dónde va a salir el dinero, aventarle más dinero a tema de Pemex cuando obviamente la sangría es muy alta. Esa parecería que no es una apuesta de negocios. Eventualmente la refinería de Dos Bocas va a ayudar a mantener la producción, y eso le puede comprar tiempo a la siguiente administración si es que tienen o quieren tomar esa decisión. En el largo plazo, también hay que mencionarlo, las refinerías mexicanas no van a poder ser competitivas con lo que está ocurriendo principalmente en la parte de Texas y Luisiana. Así que es muy posible que en una de esas nuestras refinerías terminen siendo esos grandes elefantes blancos, donde nos van a servir más los fierros que lo que intentan producir. Pues te queremos agradecer como siempre tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMS. Mi querido Darío, Rogelio, les mando un tremendo abrazo, y a todos ustedes y su público. Igualmente para ti, Gonzalo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.